El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, era muy común en el mundo griego, egipcio, hebreo, acuñar y repetir constantemente algunas frases de bienaventuranza o también otras de dolor, iniciando con expresiones traducibles por bienaventurados los que, dichosos, felices, o también en algunas como ay de vosotros o ay de aquel o de aquellos. En el Evangelio, a lo largo de todo el libro del Evangelio, encontramos en repetidas ocasiones el uso de este tipo de frases en labios de distintos personajes. Y por supuesto, las más famosas, aquellas conocidas como las bienaventuranzas, que están tanto en el Evangelio de San Mateo como San Lucas en los labios de Jesús. Si recordamos bien, Mateo presenta a Jesús sobre un monte pronunciando 8 bienaventuranzas. En cambio, San Lucas, en el texto de hoy proclamado, nos narra al Maestro en una llanura, proclamando 4 bienaventuranzas y 4 ayes, por así decirlo, de lamentación. El objetivo de este lenguaje, de estas frases que se repetían, era mostrar y educar a las personas para que pudiesen grabar en el corazón, por un lado, el objetivo de la vida, recordándoles permanentemente aquello que les hace verdaderamente plenos y felices, y por otro lado, hacerles ver mediante un grito de dolor aquello que los lleva a la infelicidad o a la amargura. En esta ocasión, Jesús, rodeado de sus discípulos, de una gran multitud, inicia su discurso. El Señor está hablando a quienes lo siguen, a aquellos que precisamente lo habían dejado todo por Él, o que probablemente estaban allí en la disyuntiva, decidiendo ser o no ser seguidores de este Maestro Jesús, que enseñaba una forma radicalmente nueva de vivir la fe. Veamos la bienaventuranza que nos regala San Lucas hoy. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, bienaventurados los que lloráis, bienaventurados los odiados, perseguidos e insultados por causa de seguirlo a Él, a Jesús.
Leídas así, tal cual, estas parecen verdaderamente un sinsentido, como si Dios se alegrara en la desgracia humana, o como si el cristianismo fuera para personas tristemente desgraciadas. ¿Cómo Dios va a querer la pobreza, o el hambre, o el llanto, o el odio? ¿Cómo Dios va a querer que sus hijos e hijas sufran? Esto, por lo tanto, exige entenderlas de otra manera, porque de lo contrario pueden ser utilizadas como un camino para justificar lo injustificable. Dios no quiere el sufrimiento humano, no lo quiere. Dichosos los pobres, o bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Verdaderamente, para seguir a Jesús hay que despojarse de todo. Así como nos recordaba el Evangelio del domingo pasado, donde Pedro y sus compañeros, dejando las barcas, lo siguieron. El Evangelio exige vaciarse de sí mismo para llenarse del amor de Dios y del amor del prójimo. Eso significa que todo lo que tenemos, material o también espiritual, sabiduría, carismas o talentos, no es nuestro, sino que simplemente lo administramos, pero no a nuestro servicio, sino al servicio de Dios y de los demás. La pobreza que nos pide Jesús no es aquella que tantos dolorosamente padecen por causa de diversas injusticias o ambiciones, sino que es aquella que precisamente, si se pone en práctica, podría solucionar aquella otra, la pobreza material. Cristo nos pide la pobreza de vivir volcados material y espiritualmente en todo lo que hacemos, volcados hacia el otro, de tal manera que la vida laboral no sea un acumular horas de trabajo, por ejemplo, para ganar dinero solo para mí y mis necesidades, o que la vida matrimonial o familiar sea solo un convivir porque me hace tan feliz, o la vida social de amistad sea simplemente el compartir con aquellos que me quieren. Vivir cristianamente exige de modo radical vaciarse para que el tú de Dios y el tú del prójimo nos llene, buscando así amarlos y servirlos en todo. Esa es la bienaventuranza y plenitud de vida. Dar y darse. Pero para eso Dios nos pide vaciarnos. Si alguien verdaderamente está decidido a tal desafío, ha de saber que el mismo Jesús le dice: serás bienaventurado porque pasarás hambre, llorarás y te perseguirán. Sí, hermanos y hermanas, el hambre de ver muchas cosas atrayentes, pero superfluas, que podrían despertar nuestros deseos, pero que sabemos que si accedemos a ellas, no solo dejamos a otros, a quienes muchas veces no vemos, sin el mínimo para vivir, sino que también nos traerán la infelicidad del corazón. Lo superfluo, lo banal, lo lujoso, no tiene cabida en la vida de un discípulo de Jesús. Sí, hermanos y hermanas, un cristiano llora, como Jesús lloró
ante la ciudad de Jerusalén, viendo en ella tantas injusticias, dolores y futuras destrucciones. Seguir a Jesús significa tener un corazón sensible que padece con y por el otro, que se involucra en su dolor. La indiferencia existencial tampoco tiene cabida en el cristianismo. Es que ese es su problema, es que es su enfermedad, es que es su dolor, algo habrá hecho que se lo merece. Todas esas son expresiones de alguien que, lejos de tener un corazón de carne, tiene un corazón de piedra, frío. En cambio, Cristo se involucró a tal punto con el dolor, el pecado y la miseria humana, que se encarnó y murió por ello. Sí, hermanos y hermanas, ser cristiano significa, en más de alguna ocasión, ser odiado y perseguido. Pero hay que tener cuidado, que éstas pueden existir por culpa de nuestras rigideces o ideologizaciones religiosas. Esto está muy mal y hace daño. Aquí, en cambio, Jesús nos advierte de las persecuciones producto de vivir radicalmente el Evangelio de amor, de la verdad y de la justicia. Mensaje y testimonio ante el cual muchas veces el mundo se resiste porque incomoda, colocando a la luz las injusticias, las ambiciones y las mentiras. Y por ello el mundo excluye, odia y persigue. Ay de los ricos, ay de los saciados, ay de los que ríen, ay de aquellos de los que todo el mundo habla bien. Jesús no está amenazando a estas personas, no las está amenazando, sino que está expresando el dolor de su corazón por una manera de ser que está muy lejos del reino de Dios y que tristemente, así como Él, el mismo Jesús, ya hace 2000 años vio esto, nosotros también hoy la contemplamos de diversas maneras, a veces en nuestra vida y en la sociedad. Sistemas sociales que, por tener el yo en el centro, se construyen en torno al poder, al placer y la seducción del dinero. Tan distinto es el reino querido por Dios, no lleno de pobres, no lleno de hambre, no lleno de llanto, ni lleno de persecución, sino que lleno del amor de Dios y del amor al prójimo, que exige vaciarse de sí mismo para vivir en la radical generosidad del amor. Amén.